Lo escuché, pero no recuerdo de alguna vez, digamos, como insisto, como declaré la modificación, no. Eso lo digo una amenaza. O sea, no recuerdo haber escuchado eso. Lo que le preguntaba, insisto, que no respondió directamente, ¿qué fue lo que percibió usted con su sentido? ¿Qué sensación tuvo de encontrarse en un gobierno frente a este entorno? Eso es lo que yo me sentí, que era una reunión difícil, que tenía que tratar de buscar mentalmente un argumento sólido para salir al espacio y darle una explicación satisfactoria a la gente después de todo el proceso, digamos, un poco accidentado que habíamos tenido, en definitiva, al no cumplir la institucionalidad, en este caso el gobierno, con los plazos que le había planteado la FUI. Cuando se plantea a alguna persona que está ahí que, comillas, hay que echar al ritmo que lo van a sacar, que lo pasan para adelante, en un cajón, ¿es necesario una qué se refiere? No recuerdo haber escuchado eso. O sea, yo en la reunión de sí no recuerdo haber escuchado eso, o sea, yo he escuchado la grabación, pero no lo percibí en ese momento y no reflexioné al respecto. Y ahora, ¿a quién estima usted o cree o se inició? Yo sería la pregunta. Usted debe dar respecto a sus sentidos, a lo que perciben sus sentidos. ¿Usted escuchó esto? Ahora sí. Y una vez anterior que se la escuchado la grabación también. Ya. ¿Y a qué se refiere? Eso sí, Sí,